Bien, tengo un cordial saludo, doctor Casado. En el presente video vamos a recapitular lo que fue en relación a la anterior documentación, al anterior video, pero ahora vamos a aplicar sobre un sistema elegido, específicamente un estado estacionario, y por otra parte a un estado transitorio que cumpla también la ley del balance de materia. Bien, primeramente vamos a presentar el artículo con un cuartil de Q1. ¿Qué es lo que nos especifica este? Que se va a encontrar en el 25% de mejores revistas catalogados, como podemos ver en la imagen. Ahora, ¿cuál es el artículo encontrado y escogido por nosotros? Lleva como nombre Production of Galactose from Galactose with CaO2 at room temperature. Aquí tenemos también un poquito del abstract, pero ¿qué nos dice el abstract? Prácticamente nos dice la producción de tagatosa a partir de galactosa con óxido de calcio, pero a una temperatura ambiente. Bien, ahora, en relación a lo que nos pide el sistema, el video, aquí tenemos el diagrama de flujos. ¿Cómo va a estar representado esto? Como podemos ver, a la parte de la izquierda tenemos una entrada de óxido de calcio, por arriba tenemos otra entrada de galactosa, y por otra parte, a la derecha, ya tenemos lo que vendrían siendo las salidas. Bien, ahora tenemos esta figura como podemos ver aquí, pero que nos presenta la misma. Esta es una relación entre la conversión de galactosa y la relación molar de óxido de calcio galactosa después de 40 minutos. Ahora pasamos a la siguiente figura. Esta figura, ¿qué nos viene a decir? Nos dice que es una conversión de galactosa y selectividad de galactosa, de tagatosa, con una solución de galactosa a 0,22 molar. Y las proporciones de óxido de magnesio galactosa van a ser de 1:2 en cuestión a la, y la otra imagen de B va a ser de 1:1 respecto a B a la temperatura ambiente. Bien, entonces ahora sí pasamos ya con la resolución del ejercicio. ¿Qué nos dice la misma? Como primer punto, tenemos que hacer un balance integral de masa en estado estacionario. Aquí vamos a asumir que el proceso, digamos que se repite de manera constante, sin cambios significativos en tanto entradas como salidas, para así poder considerarlo estacionario. Pues bien, poquito para recordar, recordemos que en un estado estacionario, en el balance integral de masa, implica que la masa total de entrada debe ser igual a la masa total de salida, más cualquier acumulación dentro del sistema. Dado que el sistema está en estado estacionario, no habría acumulación. Entonces, por lo que tenemos lo siguiente. Por parte de la izquierda, tenemos el cálculo del total de la masa de entrada. Las entradas, recordemos que era galactosa, ácido sulfúrico y óxido de calcio, dándonos así un total de entrada de 73,54 gramos. Mientras que el cálculo de la masa total de salida, lo que fue tagatosa más sulfato de calcio, nos da un total de salida de 52,15 gramos. Pero aquí hay que tener un poquito claro un punto. Al inicio teníamos que considerar o asumir una fuga. Entonces, considerando la fuga, si existe una fuga en el sistema, parte de la masa inicial que entra no aparecerá en las salidas. Por lo que supongamos, vamos a suponer que la fuga la vamos a representar con F. Entonces nos quedaría por la parte derecha que la masa total de entrada es igual a la masa total de salida más F, dándonos así un resultado de 21,39 gramos, que este es el valor que corresponde a la fuga. Bien, ahora sí, pasamos a lo que es el balance diferencial de masa en estado transitorio. Por contraparte, bueno, mejor dicho, por otro lado, un proceso transitorio ocurre cuando las condiciones del sistema están cambiando con el tiempo. Por ejemplo, tenemos que si la cantidad de galactosa o óxido de calcio entra al sistema de manera irregular, o por otra parte también si hay fugas o bloqueos en el sistema que alteran tanto la masa o los flujos másicos o flujos volumétricos. Así, suponemos que si existe un bloqueo en una de las líneas del proceso intermedio, lo que provoca un cambio en el flujo de materia. Para poquito más o menos hacer el balance diferencial de lo que es en el estado transitorio, tenemos que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, en el paso 1 tenemos que identificar el bloqueo. Esto nos dice que el bloqueo puede ocurrir en cualquiera de las siguientes etapas, tanto antes de la reacción de isomerización o durante la filtración de sólido líquido que teníamos en el diagrama de flujos que fue presentado al inicio. Como paso 2, tenemos que dar un modelo matemático, una solución que nos permita analizar ese balance diferencial, pero específicamente en el estado transitorio. Bien, entonces, ahora sí,
Si B correspondiente a T, el volumen de líquido acumulado en la etapa intermedia en función del tiempo, la tasa de cambio de masa en esta etapa viene dada por la diferencial del volumen respecto al tiempo menos la corriente de entrada menos la corriente de salida. Donde específicamente abajo nos dice, como podemos ver, la Q de entrada corresponde a la tasa de entrada del líquido, pero antes del bloqueo, antes de asumir ese bloqueo que estábamos diciendo poquito antes. Y Q de salida, lógicamente, es la tasa de salida del líquido, pero ya esta vez después del bloqueo. Ahora, supongamos que antes del bloqueo, pues, un caso hipotético, Q de entrada digamos que es Q de cero, porque tiene un bloqueo, entonces no va a poder transcurrir nada por ahí. Pero después del bloqueo Q de salida, donde KQ sub 0, donde K va a ser menor que 1, representa la reducción en la tasa de salida, lógicamente, ¿no? Porque si no tenemos algo que entre con la misma frecuencia, pues va a tener una menor salida. Entonces, respecto a eso, las aclaraciones que hicimos antes, tenemos que la diferencial de volumen respecto al tiempo va a ser Q sub 0 menos K sub 0 es igual a Q sub 0 por esto multiplicado de 1 menos Q. Finalmente ya tenemos el paso 3, que es resolver la ecuación diferencial, en donde vamos a integrar ambos a los, pero ¿respecto a qué? Respecto al tiempo. Como es una integral indefinida, vamos a tener más la sumatoria de una constante, pero la constante de integración inicialmente dijimos que va a ser b sub 0 es igual a 0. Bien, entonces, como ya dijimos, luego de haber ya obtenido, digamos, la ecuación diferencial, tenemos ahora, vamos a asumir un ejemplo numérico para ver cómo se nos representa nuestro modelo. Tenemos que ahora un tiempo para llegar al límite. Ahora, el último paso es suponer que el sistema tiene un volumen máximo, una capacidad máxima en la que va a colapsar. Pero antes de que ocurra un daño o colapso, el tiempo límite para alcanzar este volumen deberá ser, aquí consecutivamente tenemos un ejemplo numérico. Supongamos que Q sub 0 ahora va a ser 10 litros por minuto. Este va a ser el flujo volumétrico que vamos a tener. Y K va a corresponder a 0.5, es a la tasa de salida que se disminuye a la mitad, mientras que el volumen máximo, la capacidad máxima, va a ser de 50 litros. Simplemente repasando datos, tenemos que el tiempo límite antes de va a ser 50 sobre 10 por 1 menos 0,5. Nos vamos a tener una división de 50 para 5 que nos va a dar un tiempo máximo de 10 minutos. Pues bien, esa ha sido la presentación del video respecto a lo que fue la investigación documental sobre un sistema elegido en un estado tanto estacionario como en un estado transitorio. Muchísimas gracias, Doc, por la atención.